Bueno, pues muchas gracias también por vuestra confianza y por haberme invitado también a esta charla. Yo soy Luis Martín, para los que no me conozcáis, soy nefrólogo en Valdecilla y tenemos una consulta junto con los reumatólogos. Vemos pacientes con enfermedades autoinmunes y también los pacientes con nefritis lúpica, ¿no? Entonces, pues un poco los objetivos es explicar en qué consiste la enfermedad, la nefritis lúpica, cómo se diagnostica, algunos avances de tratamiento, pues unas pinceladas del tratamiento y luego pues responder a algunas dudas, ¿no?, que me han pasado de la asociación, que son recurrentes y que bueno, parece interesante que las dudas vuestras, que a lo mejor no es lo que yo inicialmente podría contar en la charla, pues las contestemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nefritis lúpica, cuando hablamos de los riñones, ¿no?, pues todos nos viene la imagen de cuánto me duelen los riñones, ¿no? Nos acordamos de ellos porque siempre mucha gente se queja de dolor renal. Pues las enfermedades que llevan los nefrólogos, ¿no?, que llevamos los nefrólogos, rara vez duelen. Al final son enfermedades que muchas veces pasan muy desapercibidas, ¿no? En los estadios iniciales no dan muchos síntomas, ¿no? A veces la hipertensión, como os ha comentado, pero muchas veces necesitamos análisis de sangre, análisis de orina para poder detectarlas, ¿no? Entonces, los riñones, si pensamos en qué son los riñones o qué función tienen los riñones son órganos que tienen varias funciones en el cuerpo. La principal es filtrar la sangre varias veces al día. Más de 30 veces al día pasan los 5 o 6 litros de sangre por los riñones. Y van filtrando el líquido que sobra, nos vamos quedando con las cosas que nos interesa mantener en la sangre y vamos eliminando cosas de desecho, ¿no? La urea o el fósforo, potasio, cosas que nos interesa eliminar y que no se nos acumulen en el cuerpo. Aparte, también tienen un papel en el metabolismo de los huesos. Los riñones son los encargados de reabsorber el calcio de los alimentos, se reabsorben a nivel renal y de eliminar el fósforo que pueda sobrar. Y además transforman la vitamina D en una vitamina D mucho más activa, que permite que ese calcio se fije en los huesos y mantener una salud ósea normal. Aparte, los riñones pues también tienen algunos efectos sobre el control de la tensión arterial, por eso los pacientes con hipertensiones refractarias a veces acaban también en nefrología, y también son productores de hormonas como la eritropoyetina, que producen o estimulan a la médula ósea a producir sangre, ¿no? Entonces tienen una labor un poco que se aleja a veces de la mera filtración de la sangre, ¿no? Pero principalmente su labor más importante quizás sea la parte esta del filtrado de los riñones. Entonces esta labor la llevan a cabo porque son órganos muy vascularizados, como hemos dicho, pasan muchas veces la sangre por ahí y para eso necesitan una estructura de arterias pues muy amplia, ¿no? Entonces las arterias renales se van ramificando a medida que entran en el parénquima renal, o sea, dentro del órgano de los riñones se van volviendo pues pequeñas arterias pequeñitas, que llamamos arteriolas, y llega al final a una especie de ovillo de esa última arteria que ya está al final de la red capilar, se enrolla sobre sí misma y va a formar lo que llamamos el glomérulo, que en esta otra diapositiva, no sé si el puntero por aquí está, pues estas pequeñas bolitas no son más que un ovillo de una arteriola que se va enrollando sobre sí misma y ahí es donde se filtra la sangre, ¿no? Y ahí es donde se produce la orina. Entonces estos glomérulos es la estructura pues, que con más frecuencia se daña en las enfermedades autoinmunes. En la nefritis lúpica, pues los pacientes tenéis una glomerulonefritis, o sea, una inflamación de esta estructura del glomérulo, ¿no? Entonces es la parte más vascular de la nefrona, de lo que hace que filtre la sangre, aunque no es la única. Luego hay otras estructuras que dan soporte a estos glomérulos, que se ve en esta otra parte de la diapositiva, que son pues, fibras de colágeno, que dan como soporte a este árbol vascular y a la parte urinaria, que es esta otra zona en verde, que es los tubos. Eso ya por donde sale la orina y se va, pues cada vez son tubitos más pequeñitos, se van haciendo más grandes y al final se eliminan por la orina, ¿no? Entonces tenemos como dos partes bien diferenciadas, la parte vascular, donde más sangre hay, y la parte quizá más importante de esa estructura son los glomérulos,
y luego la parte que llamamos túbulo intersticial, que es la parte por donde sale la orina y de las estructuras de soporte, que ahí ya no hay sangre, y que es más raro, pero a veces también puede haber enfermedades, pues puede haber nefritis lúpicas que produzcan una nefritis intersticial. Entonces, pues en casos raros, pues también hay que tener siempre en cuenta esta parte, ¿no? Pero siempre que pensamos en una afectación renal por el lupus, tenemos que pensar en sangre en la orina, en proteínas en orina, que son cosas que tenemos en la sangre y que no se tienen que ir de la sangre, pero que en estos pacientes, porque tienen los glomérulos, o sea, el filtro dañado, pues aparece estas cosas, las proteínas y la sangre en la orina, y muchas veces es lo que nos permite o lo que nos orienta al diagnóstico. Entonces, ¿qué enfermedades producen daño renal? Pues sobre todo aquellas enfermedades que producen un daño vascular. La diabetes, la hipertensión, el 80%, el 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica, o más incluso el 70-80%, que están en diálisis, son pacientes diabéticos e hipertensos, que combinan este tipo de enfermedades renales. También el tabaquismo. Luego tenemos otra parte de enfermedades, otro grupo de enfermedades que dañan a los riñones, que son las urológicas, ¿no? Pues obstrucción de la vía urinaria, piedras de orina que aparecen con frecuencia, obstruyen la vía urinaria, infecciones de repetición, otros problemas que a veces tienen más relación con urología, que también pueden dañar a los riñones. Y luego ya quedan un porcentaje que son las enfermedades que producen inflamación renal, que pueden ser bien localizadas a los riñones o bien en el contexto de una enfermedad de todo el cuerpo, ¿no? Como es en el lupus, que tenemos afectación de otros órganos, pero también los riñones. Entonces, el porcentaje de pacientes que yo veo en la consulta con diabetes, hipertensión arterial y que desarrollan insuficiencia renal es enorme. Todos los días, paso la consulta todos los días, pues lunes, miércoles y viernes son pacientes que probablemente la mayoría sean una insuficiencia renal por este motivo. Los jueves es el día que pasamos la consulta de enfermedades autoinmunes, y el porcentaje de pacientes al final es menor, por eso los concentramos en un solo día. Pero esto lo cuento porque a veces es difícil diferenciar la enfermedad renal. El paciente, una mujer joven que viene a la consulta con deterioro de la función renal, hematuria, o sea, sangre en orina y proteínas, pues orientamos más rápido el diagnóstico, pero una paciente más mayor, a lo mejor en un varón de 60, 65, 70 años, que no sospechamos para nada que pueda tener una nefritis lúpica, y es raro, pero tenemos casos también, ¿no? Entonces, pues siempre necesitamos, a veces es un diagnóstico difícil de llegar a dar con ello, ¿no? Y estas glomerulonefritis se producen, pues lo que hemos comentado, los glomérulos se filtran toda la sangre del cuerpo muchas veces al día y se van depositando moléculas o inmunoglobulinas o otras moléculas inflamatorias que favorecen que a nivel de esta estructura vascular pues se dañe, se inflame y produzca una ruptura de esas arteritas pequeñas y la salida de sangre o proteínas a la orina, ¿no? Que no tiene que estar ahí. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues es muy importante la historia clínica, ¿no? A veces os preguntamos en cada consulta pues lo mismo y parece que es muy pesado, que otra vez le voy a contar pesado, que ya me lo preguntó la otra vez. Pues muchas veces nos preguntamos lo mismo de diferentes formas para quedarnos seguros de que la respuesta es lo que se ha entendido bien la pregunta y que la respuesta es la que buscamos, ¿no? La historia clínica es muy importante. También la exploración física, la tensión arterial, la exploración de los pulsos, el abdomen, la auscultación del tórax, una exploración clínica completa es importante. También la enfermedad renal se diagnostica principalmente por las analíticas de sangre y de orina. En los estadios iniciales normalmente no se altera más que la creatinina y el filtrado, que es lo que nos dice que hay una enfermedad renal y no hay más síntomas añadidos, ¿no? Y la orina es muy importante porque hay muchos pacientes que vemos en consulta de nefrología y que lo mandan por primera vez y no tienen nunca una analítica de orina. Y ahí pues, nos permite la orina pensar en algo más glomerular, o sea, de esa estructura vascular que hemos comentado al principio,
o si la orina es normal, a lo mejor tenemos que pensar más en que el paciente es hipertenso, fumador y es diabético y que la enfermedad que tiene más relación con esto otro, ¿no? Entonces, los análisis de orina para los nefrólogos pues, es una herramienta muy importante. Y las pruebas de imagen también nos dan información, pues, a nivel de cómo están los riñones, si tiene un daño ya muy crónico, a veces se ven cambios en la ecografía o en alguna otra prueba de imagen que nos orienta un poco. Y la enfermedad renal la diagnosticamos por la analítica, y la analítica lo que nos dice es qué nivel de filtrado de los riñones hay, con la creatinina y el filtrado glomerular, y qué nivel de proteínas en orina tenemos. Aquí ya empezamos a hablar de las proteínas, que desde hace ya varios años está incluido la clasificación de la enfermedad renal crónica. Se clasifica en función de cuánto te filtran los riñones, pues decimos que tienes un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5, ya pacientes en diálisis, pero también le añadimos un apellido, ¿no? Grado 1 a 2 o grado 2 a 3, porque esos pacientes tienen un poco de insuficiencia renal, un grado 2, pero además tienen muchas proteínas en orina, ¿no? Un A3 de albúmina en orina, 3, que es la cantidad de proteínas es mayor de 300 miligramos. Entonces sabemos que esa proteinuria pues, se ha metido en estas clasificaciones porque tiene un valor pronóstico también. Entonces, bueno, lo que hemos comentado de las proteínas, de la nefritis lúpica, incide un poco en esa proteinuria. La proteinuria no solo tiene un valor diagnóstico, sino también pronóstico, porque sabemos que el paciente que tiene más proteínas en orina o que mantiene proteínas en orina de forma elevada durante tiempo, con más facilidad va a desarrollar una insuficiencia renal. Y sabemos también que las proteínas en orina van a producir más inflamación o más fibrosis renal y más insuficiencia renal a largo plazo. Entonces, los pacientes con proteínas en orina, pues siempre intentamos incidir con tratamientos o con hábitos de vida, intentar corregirlo lo más posible. Por otro lado, la nefritis lúpica es de las manifestaciones del lupus más frecuentes. Es el órgano sólido que con más frecuencia se daña en pacientes con lupus. Hay series de pacientes que hasta el 60% de los pacientes pueden tener una nefritis lúpica. Y lo que habíamos mencionado previamente, que las proteínas en orina, la sangre en la orina y la calidad del filtrado glomerular es lo que nos permite llegar al diagnóstico. Las manifestaciones clínicas que tenemos en un paciente con proteinuria, pues cuando es una proteinuria leve muchas veces no hay grandes síntomas. Normalmente yo a veces lo comento con mis compañeros que cuando tú diagnosticas un paciente que tiene proteínas en orina porque la orina tiene mucha espuma, es que ya estamos llegando muy tarde, porque la cantidad de proteínas que tienes que tener en la orina para tener espuma producida por esas proteínas es altísima. Entonces, normalmente los pacientes que hacemos revisiones periódicas y que hacemos analíticas periódicas, cuando empieza a elevarse la proteinuria no les da síntomas. Hay que detectarlo en los análisis, ¿no? Los edemas pues, suelen aparecer en los brotes en los que hay mucha proteína en la orina y esa proteína que se va por la orina no está en la sangre y eso hace que el líquido no se quede en las arterias y las venas del cuerpo, sino que se vaya a los tejidos, ¿no? Las proteínas pues, nos permiten que el líquido se quede en el sistema, la parte vascular, en la sangre, en las arterias y venas, y cuando no la hay, pues se va a los tejidos. Y lo típico es tener edemas en las piernas, como hemos dicho, ¿no? Pues una hinchazón de las piernas que además al apretar deja una huella ahí profunda, puede ser también en los párpados, en las manos, cuando es más llamativo. Muchas veces son asintomáticos y hay que vigilar con controles frecuentes. La hipertensión también es otro dato de afectación renal del lupus, como hemos comentado también. Entonces, una vez que tenemos la sospecha de que el paciente tiene una nefritis lúpica, pues muchas veces necesitamos la biopsia renal. ¿Es imprescindible hacer una biopsia renal para llegar a este diagnóstico? Pues el diagnóstico más o menos podemos casi asegurarlo muchas veces en la biopsia. Pero no, la biopsia nos va a permitir mucho más, nos va a permitir clasificar el tipo de nefritis lúpica. Hay varios tipos y no todas se tratan igual. Entonces nos va a permitir también diferenciar qué tratamiento poner a cada paciente. Y de esta manera también podemos individualizar mucho cada paciente y cada tratamiento. Entonces la biopsia en un paciente con un primer brote de nefritis lúpica normalmente pues es casi obligada. En los brotes sucesivos, pues
muchas veces la volvemos a repetir, porque a veces hay brotes que tienen características diferentes o que vemos en las biopsias cuando las repetimos que podemos añadir otros tratamientos o tratarlo de otra manera. Entonces la biopsia, pues sí que es verdad que aunque es un procedimiento invasivo que tiene sus riesgos y que tampoco hay que indicarla, pues si no hay motivo claro, pero cuando sospechamos una nefritis lúpica pues es necesario. Las indicaciones de la biopsia pues son sobre todo las proteínas en orina, volvemos al tema de las proteínas, normalmente acompañado de sangre en la orina, o una caída del filtrado de los riñones, una analítica alterada en la que vemos que los riñones filtran cada vez menos. A veces eso también es motivo de la biopsia, aunque no haya sangre o proteínas en orina. Es un procedimiento que hacemos los nefrólogos, normalmente ingresamos al paciente en la planta durante 24 horas y lo hacen los médicos que están habitualmente en la planta de nefrología. Se hace entre dos personas normalmente, uno maneja el ecógrafo y el otro y va guiando al otro, que es el que procede a pinchar. Y los tipos de nefritis lúpica, pues hay 6 tipos de nefritis. Realmente no es que la 1 sea la mejor y la 6 la peor, sino que bueno, en este caso pues sí que, pero coincide un poco. Pero sí que las nefritis lúpicas más agresivas, sobre todo son aquellas que llamamos nefritis lúpicas proliferativas, que son la 3 y la 4. Este grupo de nefritis lúpicas pues son las que requieren un tratamiento más intensivo. Muchas veces se combinan, la 3, la 4 con la 5. Nefritis lúpica 3 más 5, 4 más 5, eso tampoco es raro y es frecuente a veces verlo, ¿no? Y el pronóstico de los pacientes con nefritis lúpica, pues por desgracia, es peor que el de los pacientes que no tienen nefritis. O sea, sabemos que los pacientes que hacen un brote de daño renal por el lupus, pues van a tener o pueden tener más complicaciones, sobre todo si no controlamos adecuadamente la enfermedad o sobre todo si llegamos tarde a este diagnóstico, ¿no? Entonces lo que buscamos en el tratamiento pues son, por un lado, controlar la actividad de la enfermedad, o sea, disminuir esa inflamación que está produciendo el daño renal. Por otro lado, también nos interesa un tratamiento que a largo plazo intente minimizar el riesgo de que aparezcan brotes graves. Intentamos también, sobre todo en los últimos años, pues, que los pacientes tratados que tienen una nefritis lúpica no desarrollen con el tiempo más daño renal por los tratamientos que ponemos. Y aquí pues muchas veces el uso de corticoides de forma muy prolongada o a veces de forma indefinida, aunque por encima de 7,5 o 10 miligramos al día, pues hay que intentar evitarlo, ¿no? Para evitar ese daño orgánico a largo plazo que pueden tener también los pacientes. Entonces, en este sentido, pues ya en los últimos años sí que han aparecido revisiones de las guías de tratamiento, que son estas guías las hacemos los médicos pues un poco para facilitar el guión de decisiones respecto a qué tratamientos poner en cada momento en los pacientes, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Entonces, una vez que se consensa y que nos dan un guión, pues es más fácil seguirlo todo y variar algunas cosas en función de las características de cada paciente. En el caso de la nefritis lúpica, el año 2022, o sea, hace 3 años, salieron estas guías de la Sociedad Española de Nefrología y que enfocaba el tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica de forma muy amplia, ¿no? Por un lado, recomendaciones generales, pues el control de la tensión arterial, del peso, del tabaco, ¿no? Que hemos insistido en las 2 charlas bastante, es muy importante, ¿eh? A veces cambios de peso pueden aumentar la proteinuria, por ejemplo, pues eso lo vemos, ¿no? El control de la tensión arterial es principal. En pacientes con lupus que tienen proteinuria, que tienen una nefritis lúpica, necesitamos que la tensión esté normal. Y el control de la proteinuria a veces no solo depende de que la tensión esté bien, sino que usemos fármacos que nos permitan reducir más la cantidad de proteínas que se pierden en la orina. Entonces, al final, cuando un paciente tiene una nefritis por el lupus, pues le empezamos a poner pastillas que a veces el paciente pues no dice, joder, y otra más. Cada vez que voy al médico me pone 2 o 3 pastillas más, pero para justificarnos un poco,
cada una tiene un poco su misión, ¿no? Por un lado nos interesa el control de tensión, el control de proteínas en orina, porque sabemos que a largo plazo esto se relaciona con un mejor pronóstico de los riñones. Y luego el tratamiento inmunosupresor, que es un poco la piedra angular de la nefritis, del tratamiento de la nefritis lúpica, sobre todo en los casos más proliferativos. Desde hace muchos años los tratamientos que teníamos eran el micofenolato homofetilo, la ciclofosfamida y siempre con más o menor cantidad de corticoides, ¿no? Entonces, estos tratamientos eran eficaces. Sí que es verdad que son tratamientos que en los últimos 20 años o 25 años pues modificaron mucho la evolución de la enfermedad de los pacientes con lupus, pero que todavía no llegan a controlar completamente los brotes, algunas veces, y sobre todo el daño que van acumulando los pacientes a largo plazo, ¿no? Entonces, en los últimos años, bueno, esto es una línea de los diferentes ensayos clínicos que fueron demostrando los beneficios de algunos tratamientos, desde el 86 que empezaron a salir estudios con el Imurel, la azathioprina, luego la ciclofosfamida, el micofenolato homofetilo desde el año 2000, en un trabajo que publicaron en población china, pero que revolucionó el tratamiento de la nefritis lúpica. Y en los últimos años, pues la verdad es que al final nos hemos quedado en esos tratamientos y a partir de 2018-2020 es cuando aparecen algunos fármacos nuevos, que son los dos únicos fármacos que tienen indicación en la nefritis lúpica. Los otros eran para trasplante renal, para artritis reumatoide, algunos como el rituximab. Estos dos, que son la voclosporina y el belimumab, son dos medicamentos que la indicación es el lupus, pero la voclosporina en concreto la nefritis lúpica, y el belimumab se usa tanto en el lupus como en la nefritis también lúpica, ¿no? Y son tratamientos que los dos, asociados a los tratamientos de base, pues demostraron beneficios en el control de la enfermedad y beneficios a largo plazo en la remisión completa de la enfermedad, ¿no? Tanto el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal que se pincha subcutáneo o intravenoso, se puede tratar también, como la voclosporina. Los dos consiguen controlar antes la enfermedad cuando se asocia este medicamento al tratamiento estándar, normalmente con micofenolato y prednisona, y los dos permiten reducir más rápido la dosis de prednisona y que haya menos riesgo de nuevos brotes en el futuro, ¿no? Entonces son tratamientos que en las últimas guías de recomendaciones de las diferentes sociedades científicas pues ya empiezan a incluirlos en los esquemas de tratamiento. Esta de la Glosén, que es lo que comentábamos antes, del 2022, que fuimos en España de los primeros que empezaron en las guías a sugerir o a incidir en que la triple terapia, ¿no?, que llamamos, que es el uso de 3 medicamentos, como es el micofenolato, el belimumab y los corticoides, o la voclosporina, puede tener beneficios en algunos pacientes concretos. Y luego, en el 2023 y en el 2024 aparecen otras guías internacionales de la Sociedad de Reumatología, las guías CADIO, son otras sociedades que se dedican un poco pues, a dar recomendaciones a los profesionales sobre los tratamientos que hay que usar, ¿no? Pues aparecen las guías de nefritis lúpicas y las últimas son las de la Asociación Americana de Reumatología, que ya hablan de la triple terapia, o sea, el tratar a los pacientes con nefritis lúpica de forma más intensa, con 3 fármacos desde el principio, e intentar ahorrar o poner dosis más bajas de corticoides desde el inicio, ¿no?, como el tratamiento que a priori tiene mejores resultados a largo plazo. Aparte de estos cambios en el tratamiento, de estas novedades en el tratamiento, pues faltan muchos. Estos son todos los ensayos clínicos, o todos no, algunos ensayos clínicos, algunos también enfocados en nefritis lúpica, algunos más con voclosporina, con anifrolumab también, que se usa y lo estamos usando también en pacientes con nefritis lúpica y con buenos resultados, con otros fármacos como el obinutuximab, que es también parecido al rituximab pero más potente. Son fármacos que pueden cambiar más adelante los tratamientos, ¿no? Que estas guías que recomendamos ahora, a lo mejor dentro de 5 años ya os tenemos que contar otra cosa diferente, ¿no?
y la verdad es que un poco es esperanzador porque va cambiando el panorama y van mejorando los resultados, y yo espero que los pacientes pues, lo veáis también. Entonces, al final este es un poco el objetivo que tenemos en un paciente con una nefritis lúpica, intentar que el tratamiento que pongamos controle la enfermedad y a largo plazo le produzca bien el tratamiento o bien ese control temprano de la enfermedad un menor daño acumulado a largo plazo. Otra pregunta que nos habéis trasladado es si se puede prevenir la nefritis lúpica. O sea, ¿puedo hacer algo yo para prevenir un brote de nefritis lúpica? Pues hombre, sí que es necesario, no se puede prevenir totalmente, sería la respuesta, pero sí que es necesario detectarla pronto cuando aparece. O sea, hacer controles frecuentes o los que nos indiquen para el seguimiento. Luego evitar aquellas cosas como pues, el tabaquismo, vigilar la tensión arterial. Controlar estas cosas nos permiten detectarlo pronto y además sí que reducir el riesgo de que aparezca. Por otro lado también las mujeres jóvenes con lupus pues también quieren tener hijos, ¿no? Y siempre pues es algo que es frecuente que lo comentamos en la consulta. Hay que consensuar cuándo quedarse embarazada con la pareja, pero también el nefrólogo o la nefróloga tiene que intentar favorecer o decidir o un poco saberlo para intentar decidir cuándo es el mejor momento, ¿no? Entonces, el mejor momento suele ser cuando el paciente está sin tratamiento, lógicamente, y sin actividad de la enfermedad, pero en aquellos pacientes que requieren un tratamiento, pues también pueden tener un embarazo seguro con algunos tratamientos que son eficaces para el control de la enfermedad, ¿no? Como pues, bueno, la azatioprina, que se usa desde hace muchos años, es muy seguro y muchas veces es eficaz por sí sola, o asociando la tacrolimus o incluso el belimumab, que aunque no es un tratamiento porque no hay experiencia de su uso en el embarazo, pero el mecanismo de acción la verdad es que en pacientes que necesitamos ponerlo, no sería el fármaco de elección, pero en algunos pacientes complejos que hacen una nefritis lúpica o que se quedan embarazadas cuando todavía no hay un control, pues es un fármaco que parece seguro en el embarazo y nosotros hemos tenido algún paciente con belimumab con buen control de la enfermedad y que ha ido bien. Y luego, pues la frecuencia de las revisiones, pues normalmente en un brote activo pues son revisiones muy frecuentes. Si el paciente está con un tratamiento intravenoso con ciclofosfamida, pues le damos cada 15 días nos estamos viendo. Si el paciente ya está en una fase del brote que está controlado y las revisiones pueden ser cada 3 meses, cada 6 meses, normalmente pues un poco esa es la periodicidad. Y análisis cada vez que viene pues de sangre y de orina. La función renal la vemos en la analítica de la orina y luego pues queremos que el paciente normalmente nos traiga pues, la tensión arterial anotada y algunas dudas que puedan tener o datos que a lo mejor nos interesan también a los médicos saber de ellos, ¿no? Para cuidar los riñones de forma general, porque el paciente con lupus no tiene que hacer algo diferente a lo que se recomienda, pues una buena hidratación, comer sin sal, con poca sal, al final la hipertensión es muy prevalente, la tiene mucha gente y el comer con poca sal pues, puede retrasar la aparición o incluso hacer que no aparezca, ¿no? Y luego pues algunos tratamientos antiinflamatorios sobre todo que se usan con mucha frecuencia, el ibuprofeno, el naproxeno, el Voltaren, esos tomados a dosis altas, de forma mantenida en el tiempo, a veces pueden dar daño renal también, pueden producir una toxicidad renal. Entonces, bueno, pues con los medicamentos un poco también tener cuidado, ¿no? Luego la actividad física, importante dentro de lo que uno puede hacer, pues mantenerse activo, y el tabaquismo, que es muy importante. Y a modo de conclusión, pues saber que los riñones es uno de los órganos, es el órgano sólido con más frecuencia se afecta por el lupus y uno de los más frecuentes en general, que el tratamiento de la nefritis lúpica es eficaz y normalmente cuanto antes se detecte menos intensivo va a ser y más eficaz va a ser. La biopsia generalmente es necesaria cuando hay una sospecha de nefritis lúpica, sobre todo en los primeros brotes, y el autocuidado y tratamiento es posible y es posible tener buena calidad de vida. Un poco a modo así de píldoras para llevar.
Pues respecto a la proteinuria, en la evolución de la enfermedad es un marcador clave porque nos permite saber si el paciente está yendo mejor o peor. La biopsia, pues por desgracia, muchas veces es imprescindible. Que en estos últimos años ha habido fármacos nuevos que han modificado los tratamientos que ponemos hoy día a los pacientes con lupus y que van a seguir saliendo otras novedades, ¿no? Y que el cumplimiento terapéutico muchas veces, que es algo que no hemos comentado, pero que a veces es difícil mantener tanto tiempo, pues al final los pacientes que son más rígidos con el cumplimiento pues tienen un mejor pronóstico y unas menores recaídas, ¿no? Y eso es un poco todo lo que espero.